En una cápsula anterior hablamos sobre la resiliencia y vimos que es la capacidad de permanecer intacto aun cuando nos lleguen golpes de la vida o hechos traumáticos. Nos mantiene fuertes a pesar de las dificultades de la vida. Es algo así como un superpoder. Y por eso se suele representar con imágenes como esta de una planta surgiendo en las condiciones más adversas. La palabra resiliencia está muy de moda, se ocupa en muchos lugares y producto de ello podemos encontrar muchísima información en internet. Y hay muchos sitios que ofrecen consejos o recetas sobre cómo lograr una buena resiliencia. Y vas a encontrar páginas como esta que te ofrecen desarrollar tu resiliencia en 13 pasos, en 8 pasos, en 5, etc. Y si te metes a muchas de estas páginas vas a encontrar que te dicen cosas como esta, que para ser resiliente debes tener conocimiento de ti mismo, autocontrol, actitud positiva, autoconfianza, autoestima, etc. Y que así serás una persona muy resiliente. Pero no te dicen cómo lograr eso, cómo lograr la resiliencia y cómo lograr toda esa madurez emocional que te invitan a tener. Más aún en tiempos de pandemia, encierro y de este famoso coronavirus. Y bien, cuando hay mucha gente hablando de un tema y dando distintas opiniones y recetas, es bueno recurrir a los expertos, a los que saben. Así que recurriremos a este señor. Es probablemente la máxima autoridad mundial en resiliencia. Se llama Boris Cyrulnik y es un psiquiatra y neurólogo francés. Así que veamos qué dice Boris Cyrulnik sobre la resiliencia. Primera pregunta: ¿cómo nace la resiliencia? ¿Cómo se forma? Hay un factor fundamental, que es la seguridad que la madre tenga durante el embarazo. Si la madre pasa un embarazo tranquilo y se siente segura, le traspasa esa seguridad al bebé ya desde el vientre. Luego, durante los primeros años de crianza, esa seguridad se sigue transmitiendo y ya luego de los 7 años tenemos un niño seguro y con resiliencia. Pero si tu mamá no estuvo 100% segura en el embarazo y tú ahora no te sientes una persona segura y resiliente ante las dificultades de la vida, no te preocupes, nadie es 100% seguro. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Puedo desarrollar la resiliencia si es que no la desarrollé en la infancia? La respuesta que da Boris Cyrulnik es categórica. Absolutamente sí. Los primeros años de vida son muy importantes, sin duda alguna, pero luego de que termina la infancia, siempre podemos seguir trabajando con la resiliencia, porque la resiliencia es algo que se educa. Y dice este señor que la única edad en donde ya no se puede hacer mucho es desde los 120 años hacia arriba. Sí, literalmente. Tercera pregunta que nos interesa muchísimo. ¿Cómo puede ayudar el colegio, los estudios, al desarrollo de la resiliencia en los niños? Hay una palabra clave. ¿Cuál es? Hay una palabra mágica. Ralentizar. Exacto. Ralentizar. ¿Y qué es ralentizar? Volver más lento. ¿Sí? ¿Cómo puede ayudar el colegio a desarrollar resiliencia en los niños? Volviendo las cosas más lentas. ¿Cómo es eso? Y ojo que esta es la fórmula que usan los países más desarrollados del mundo, los del norte de Europa, tales como Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia. Este último es muy importante ya que se suele decir que este país, Finlandia, tiene el mejor sistema educacional del mundo. Este experto mundial nos llama a hacer las cosas más lentas en el colegio. En Finlandia, por ejemplo, los niños no aprenden a leer y a escribir sino hasta recién los 7 años. ¿Cómo es eso? Los bebés estadounidenses tienen cada vez más ansiedad. Los bebés. Porque Estados Unidos vive en la cultura del sprint. Los países del norte de Europa hacen lo contrario, ralentizan a los niños y así
les dan seguridad. Y los niños con confianza aprenden a jugar a aprender. Y la última pregunta, quizás la más importante. ¿Cómo puedo yo, ser individual, lograr la resiliencia ahora que ya estoy grande, ahora que terminó mi infancia? Hay varios factores que influyen en la resiliencia, pero se sabe que hay uno que es el más importante de todos: tener un tutor resiliente. Un tutor resiliente es una persona resiliente en su vida personal que con su ejemplo me muestra a mí cómo ser resiliente. Aquí no vale el discurso teórico ni un PowerPoint sobre la resiliencia, no. Necesitas encontrar en tu vida una persona, un ejemplo que te muestre con su vida lo que es la resiliencia. Puede ser cualquier persona a quien tú admires. Puede ser un profesor, un entrenador de fútbol, un sacerdote, una hermana, un hermano mayor, etcétera, etcétera, etcétera. En palabras más sencillas, busca en tu vida un ejemplo de resiliencia, un guía que te muestre el camino. Y si no existe absolutamente nadie en tu vida que pueda ser un ejemplo de resiliencia para ti, cosa que es difícil, nos queda la última opción de buscar ejemplos de resiliencia que te inspiren en la vida, en el cine, en el arte, en los libros. Un escritor, un artista que se haya sabido sobreponer a la desgracia puede ser una inspiración para ti. Una vez que hayas logrado eso, lo que sigue es hablar. Sí, no guardar silencio. Cuando tenemos algo que nos aqueja, que nos duele, debemos encontrar a alguien de confianza con quien compartirlo. Se ha dicho por ahí que el dolor humano está hecho para ser compartido. Cuando ya tengamos todo eso, un tutor resiliente y la capacidad de hablar de lo que nos pasa, lo que nos queda es el arte, la cultura y el deporte. Así es, aunque muchos no lo sepan, desarrollar, hacer arte y hacer deporte influye positivamente en el desarrollo del cerebro, en el manejo de las emociones y por lo tanto en el nacimiento de la resiliencia. Te dejo una pregunta. ¿Qué pasa si estás sufriendo un dolor, una angustia, una ansiedad, algo que te aqueja, pero sientes que no puedes contarlo a tus seres queridos porque ellos ya tienen sus problemas o ellos con tu problema se van a sentir todavía más tristes? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Hablarlo o guardarlo? Eso, querida comunidad, tiene una respuesta muy interesante y el señor Cirulni lo responde con una pequeña historia. Pero eso, véalo en el próximo video.